que me decían a la casa de Jehová y de mis hermanos, en esta mañana seamos bienvenidos a la casa de Dios. Sabemos de que aquí en muchas ocasiones se ha predicado la palabra de Dios y por lo consiguiente se constituye en la casa de Dios, en la casa de oración, ¿verdad? Seamos bienvenidos en esta mañana, damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos ya presentes. Y vamos a iniciar, hermano, la escuela bíblica dominical en esta mañana. Y lo vamos a hacer con un momento de oración. Voy a suplicar a los hermanos ponerse de pie. Y así oramos y damos inicio a la escuela bíblica dominical en esta mañana, en la cual Dios va a bendecir nuestras vidas por medio de su palabra. Oremos todos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por tu misericordia, por tu gran amor. Gracias, Padre Santo, porque un día tu Hijo amado vino a morir por nosotros, a cargar por nuestros pecados, derramar su sangre preciosa, Padre Santo, para que nosotros hoy seamos perdonados y limpiados de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque hasta aquí nosotros podemos decir Ebenezer. Hasta aquí tú nos has ayudado, nos has guardado, has bendecido grandemente nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en esta mañana por cada uno de los hermanos que ya estamos presentes en este lugar. Así, Padre Santo, desde ya también te pedimos y te suplicamos, Padre, por tu palabra, por cada uno de nosotros, Señor, las necesidades, las peticiones que traemos delante de ti. También así, Padre Santo, por tu siervo, quien trae ese mensaje en esta mañana, Señor. Te damos, te suplicamos, Señor, tu ayuda y tu bendición. Nuestro Señor, en medio de gloria a Dios, ¿verdad? ¿Bien? Voy a invitar a los hermanos a abrir su radio y vamos a cantar el coro, el himno número 64. Himno número 64. Quiero seguir en los pasos del Maestro. Puesto de pie, hermano. Himno número 64. Quiero seguir en los pasos del Maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Puesto de pie, hermano.
Y qué hermoso es seguir en los pasos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay un curso para niños, ¿entiendes? En el segundo nivel hay un curso para niños. Estos niños pueden salir o ya salieron. Bien, hermanos, entonces ahora sí, gracias a Dios también. Y vamos a comenzar con la clase de esta mañana. Para hoy tenemos como tema Pedro y el crecimiento en la gracia. Pedro y el crecimiento en la gracia. Tenemos que comenzar por definir quién es Pedro. Pido atención a los hermanos porque yo mismo no me escucho. Sí, pues decía, el tema es Pedro y el crecimiento cristiano. Preguntaba, ¿quién es Pedro? Pedro fue un discípulo de Jesús, el discípulo más atrevido de todos. ¿Oyeron? El discípulo más atrevido de todos. Pedro. Él era el que siempre era el primero en todo, el que preguntaba siempre en todo. Ese era Pedro. Claro que había momentos cuando se quebrantaba, pero sí era muy atrevido. Pedro había sido un pescador, y siendo un pescador su preparación era casi nula. De todas maneras no podríamos hablar mucho de preparación académica porque en aquellos tiempos ni academia salía, ¿no? Todavía no existían todas esas escuelas. Esas escuelas eran en el hogar y ahí era donde aprendían, pero él era sin letra. Ahora, Pedro siempre el que preguntaba a Jesús, él siempre el que estaba metido en todo. Bien, ahora se habla de crecimiento. ¿En qué consiste el crecimiento? En ir aumentando, ir prosperando, ¿verdad? Ir hacia arriba. En eso consiste el crecimiento. Ahora dice crecimiento, pero en la gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿Ya? La gracia. La palabra gracia quiere decir regalo. Quiere decir que solo decimos muchas gracias y nada, ¿verdad? Solamente decimos muchas gracias y ya lo recibimos. Así es la gracia de Dios. Solo le decimos a Dios, gracias Señor, ¿verdad? Pero no tenemos que pagar nada. No tenemos que pagar ni siquiera los diezmos, ¿verdad? Los diezmos los damos por agradecimiento a Dios. Eso. Pero no tenemos que pagar ni los diezmos para ser salvos. Esa es la cuestión. Entonces, Pedro y el crecimiento en la gracia. En la gracia tenemos que ir creciendo hasta llegar a las alturas. Comenzamos ahora con el pasaje bíblico. Y el pasaje lo tenemos en 1 Pedro 1, del 2 al 16. 1 Pedro 1, del 2 al 16. Y dice la palabra de Dios de esa manera. Escuche usted. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Aquí quiero que entendamos bien esto. Primero dice que hemos sido elegidos. Entonces sí hay predestinación. ¿Cómo quedamos ahí? Oigan, hermanos, Dios nos predestinó a todos para ser salvos, pero no predestinó a unos poquitos para ser salvos y a un montón para ser condenados. Eso es falso. Eso es una doctrina no verdadera. La doctrina de la predestinación es falsa, completamente falsa. Pero sí, todos fuimos predestinados, pero para ser salvos. Todos. ¿Pero por qué no son salvos todos entonces? Porque no quieren, simplemente. Lo que les he dicho algunas veces es imposible hacer pasar a un burro por un zaguán. No es posible. Lo pasan levantado. Entre varios lo levantan y lo meten al zaguán, porque un burro no pasa un zaguán. La persona que no quiere buscar a Dios, que más no puede ser salvo porque no quiere ser salvo. Pero lo van a lamentar terriblemente porque en el día del juicio les va a ir duro y ya no van a poder echarse atrás, ya no van a poder retroceder. Ese es el caso. Será muy tarde. Entonces, hermanos,
todos estamos predestinados para ser salvos. Entonces todos deberíamos ser salvos. Incluso aquí, en esta masa de gente, no todos son salvos, todavía, ¿no? Aún estando en la iglesia, no todos son salvos, pero todos deberíamos ser salvos y estamos predestinados para ser salvos. Y aquí dice que somos predestinados según la presciencia de Dios. Fíjense bien, no dice presencia, sino presciencia. ¿Qué es una presciencia? Ciencia quiere decir conocimiento y pre quiere decir antes. Entonces presciencia quiere decir conocimiento de antemano, que ya Dios lo sabía. Pues de esa manera Dios, sabiendo lo que había de suceder, Él nos escogió para que fuéramos salvos. Pero lamentablemente la mayor parte de gente no quiere ser salvos. Simplemente no quieren. Pues pobrecitos, pero ¿qué vamos a hacer? Más que dejarlos perderse, dejarlos condenarse. Nos va a doler en el alma que se pierdan, pero se van a perder las masas, las grandes masas de la mayoría de la gente. Según la presencia de Dios Padre, la santificación del Espíritu. Hermanos, es el Espíritu Santo quien nos santifica. ¿Oyeron? Y santificar quiere decir convertir en santos. ¿Ah? No somos santos por naturaleza, pero por santificación sí. O sea que somos santificados. Santificado quiere decir hechos santos, convertidos en santos. Fíjense bien, santi quiere decir santo, ¿no? Santi. Ahora ficare, de latín, quiere decir hacer. Entonces, hacer santos. Eso quiere decir santificar. Ahora dice que somos santificados por medio del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. La obediencia es esencial para nosotros, para obedecer, que seamos obedientes a Dios, obedientes a los padres, obedientes a la iglesia, obedientes a los pastores, obedientes a todos. Eso tenemos que ser para ser salvos. Tenemos que ser obedientes. Ya, allá en el África estaba un misionero tratando de traducir la Biblia a la lengua nativa y no hallaba una palabra en la lengua de ellos para decir obediencia, obedecer. No encontraba una palabra, miraba que los niños no obedecían y ese concepto no lo tenían en la mente de obedecer. Pues un día, un perro, le dijeron, no sé cómo se llamaba, porque se dejó un sultán, y al instante el perro estaba ahí. Entonces le dijo, ¿qué dicen por eso que hizo él? ¿Cómo lo dice? Entonces le dijeron que es todo un ojo. Entonces él puso ahí, por obediencia, que era todo un ojo. Así, todo un ojo, listo para actuar. Y esa es la obediencia. Una persona que está lista para actuar cuando se le dice. Sus hijos son así, ¿verdad? Casi que no, ¿verdad? Bueno, hay bastante desobediencia en los hijos, lamentablemente, porque debe haber obediencia en todo. Pues dice aquí, para obedecer y ser rociados. ¿Qué es ser rociado? Que le echen gotitas a uno, ¿sí? Ser rociados, pero con la sangre de Cristo. En la Iglesia Católica los rocían con lo que ellos le llaman agua bendita, que no es más que agua con sal. Con eso les echan su poquito y la gente se siente contenta porque les echaron agua con sal. Fíjense ustedes, pero aquí es rociados pero con la sangre de Cristo. Es distinto, eso no es igual. Ahora dice aquí, gracia y paz os sea multiplicado. Es que este es el saludo. Era parte del saludo de la carta de San Pedro. Gracia o sea multiplicado. ¿Qué es la gracia? Pues el hecho de que somos salvos sin pagar nada. ¿Cuánto pagaron ustedes por llegar a Cristo? ¿Cuánto pagaron? ¿10 quetzales? ¿1 quetzal? ¿1 centavo? ¿Cuánto pagaron? No pagaron nada. Ni siquiera 1 centavo hemos pagado. Y sin embargo Cristo nos
hizo salvo. Él nos dio la salvación. Eso es importante. Esa es la gracia y la paz. ¿Cuántos tenemos paz? Gracias a Dios que hubo menos. Porque tenemos paz, la paz de Cristo. Esa es una cosa que me gusta a mí de los apostólicos. Cada vez que un apostólico saluda a otro apostólico, le dice, la paz de Cristo, contesta el otro. Bonito, ¿eh? La paz de Cristo, la paz de Cristo. Y si usted no contesta la paz de Cristo, ya no lo saludan. Ahí está el problema. Pero siempre hay que saludarlo, ¿no? Dice, la paz de Cristo, la paz de Cristo. Pues hermano, no en palabras nada más, sino en hechos. La paz de Cristo debe habitar dentro de nosotros. Pasamos al siguiente versículo, el versículo 3. Dice aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos bendiciendo a Dios, diciendo bien de Dios. Y sepan ustedes que cuando bendecimos a Dios, estamos recibiendo nosotros bendición también. Estamos recibiendo la bendición de arriba, la bendición de Dios. Dice que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva. Mire, primero, es por misericordia que Dios nos ha salvado. Según su misericordia. Y la misericordia es un favor, un bien que recibimos sin merecer. Nosotros no merecemos la gracia de Dios, pero Él nos la da. Nos la da por misericordia. Esa es la misericordia que Él nos ha regenerado. ¿Y qué es regenerar? Volver a hacer, volver a fabricar. ¿Ah? O sea que llegamos a ser nuevas criaturas, nuevas personas completamente cambiadas. Y eso es lo importante. Somos nuevas criaturas, nuevas personas. Ahora hay creyentes que no son nuevas criaturas, entonces no son creyentes. Simplemente no son creyentes. Porque todo verdadero creyente es regenerado. ¿Oyeron? Es regenerado, o sea que es cambiado, completamente nuevo, completamente cambiado. Ahora dice aquí, oiga, esperanza viva. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Es lo que esperamos. ¿Y qué es lo que esperamos? La vida eterna. Hermanos, entonces nosotros estamos esperando que nos llegue la vida eterna. Ya la tenemos, pero continúa, ¿verdad? Que nos llegue la vida eterna. Es una esperanza viva. Vivo es lo que tiene vida. Así. Ahora dice aquí que es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿En qué consiste la resurrección? Que vuelve a vivir. Un muerto se levanta y vuelve a vivir. Jesús fue el primero que resucitó permanentemente. Jesús es el primero. Bueno, antes de él hubo algunos muertos resucitados, pero se volvieron a morir. No se quedaron vivos para toda la vida. Jesús resucitó y quedó vivo para toda la vida. Esa es la verdadera resurrección, de la cual nosotros tenemos promesa de recibir esa resurrección. Cuando el Señor venga, resucitaremos todos, y los muertos también, cada uno. Yo me pongo a pensar a veces en los que incineran, la cremación, ¿verdad? Los que nos incineran, qué trabajo le están poniendo a Dios para volverlos a levantar de entre las cenizas. Qué terrible. Pero como para Dios todo es posible, no hay problema. Ya me entienden, no hay problema para Él. Y peor todavía, en la India dice que cuando los incineran, o sea, cuando los queman, las cenizas todavía las echan en el mar, peor todavía, más difícil todavía. Pero como para Dios todo es posible, no hay problema. Pero, y eso sí se lo digo, yo no quiero que me vayan a cremar a mí. A mí déjenme que me pudra como corresponde, nada más así déjenme, pero que no me cremen, que no me conviertan en cenizas. No me gustaría, aunque no me voy a dar cuenta, pero no me gustaría que me cremaran. Seguimos viendo acá, estamos en el versículo 4. Dice que es para una herencia incorruptible.
¿Qué es una herencia? Lo que recibimos cuando alguien muere, lo que Él nos deja. Él nos deja su herencia. ¿Sí? La herencia nuestra es de cielos. Recibimos los cielos, sí. Una herencia incorruptible, una herencia que no se corrompe, que no se pudre. Esa es la herencia que nosotros recibimos. Así. Y que no puede irse a contaminarse. No, todavía. No se puede contaminar, no se puede llenar de bacterias, no se puede llenar de microbios, nada de todo eso. Ustedes saben que las bacterias son las que producen el mal olor. Las bacterias son las que corrompen la materia y la destruyen. Sí, las bacterias hacen todo eso. Y luego vienen los gusanos y acaban de comerse. De eso se alimentan los gusanos de muertos, ¿no? Bastantes gusanos se alimentan de muertos. Pero ahí no será así. No habrá gusanos, ni habrá nada de todo eso, porque no hay contaminación, ni marchitarse. Una flor se marchita, pierde su olor, se enfuma y se terminó la flor y se cae después y no queda ni seña, no queda absolutamente nada de la flor. Y eso es lo que estamos esperando. Y dice que está reservada en los cielos, allá. Cuando habla de los cielos se está refiriendo al cielo, ¿verdad? Reservado en los cielos para nosotros. Allá en el cielo no habrá corrupción, ¿verdad? No habrá corrupción, nada en lo absoluto, no se permite la corrupción. En el cielo no hay bacterias, ese es el caso, que son las que corrompen todo. Pasamos al versículo 5, dice: para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios, pero por fe. Todas estas promesas son para nosotros los que somos guardados, dice, en la virtud. Y la virtud es el poder, en la virtud, guardados en la virtud de Dios, el poder de Dios. Y eso es por la fe. ¿Vieron? Por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? La definición que da Hebreos 11.1 es perfecta. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso es la fe. Eso es tremendo. Y estoy recordando al mejor estudiante del IMBO de toda la historia, Roberto Salomón Corpeño Villela, de San José Larada, primo mío, por cierto. Pues Roberto Salomón Corpeño Villela, en el IMBO, en toda la historia del IMBO, jamás ha habido un estudiante como él. Imagínense ustedes que en solo 2 años sacó 2 carreras. Imagínense, en solo 2 años sacó la carrera de magisterio y bachillerato. Solo 2 años. Y sacó todo eso. Y en una ocasión, que estaba dando un discurso el director del IMBO, dijo: necesitamos 450 Roberto Corpeños aquí en este plantel. Y todo el estudiantado le hizo una gran gritadera por lo que dijo. Y ella les contestó, y aunque ruja, le dijo. Pero era verdad lo que había dicho, que se necesitaban 450 Roberto Corpeños en el plantel. ¿Por qué? Tenía el IMBO en aquel tiempo, ahora no sé cuántos tiene, parece unos 800. Pero así. Roberto Corpeño fue una persona distinguida, terriblemente distinguida ahí en el instituto. Pues cuando él se estaba examinando de tesis, oigan esto, todos los nuevos, todos los modernos, en aquellos tiempos, para graduarse uno de maestro o de bachiller tenía que defender una tesis, así como en la universidad, así era antes. Sí, no se asusten, tenía que defender una tesis. Pues él estaba en su examen de tesis y, como todos los que somos creyentes, cuando hacemos una tesis metemos las cosas de Dios en la tesis. Nos gusta meter, yo metí las cosas de Dios en mi tesis. Así, pues él también habló de la fe en su tesis. Y entonces uno de los examinadores le preguntó: ¿qué es fe? Y Roberto Salomón Corpeño le contestó: fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso es religión, le dijo él. Le dijo al catedrático. El catedrático no sabía nada de la Biblia, no entendía nada de las cosas de Dios.
pero lo que le había dicho Roberto Cortés era correcto. Eso es la fe. Que dice, por fe, para alcanzar la salud. Y oiga, siempre que en el Nuevo Testamento habla de salud, se está refiriendo a la salvación. Lo que pasa es que en el griego es la misma palabra. Salud y salvación es una sola palabra, sozo. Esa palabra sozo quiere decir salud y salvación. Entonces, por eso está traducido como salud, cuando debería estar traducido como salvación. Para alcanzar la salud, o sea, la salvación, que está aparejada. Aparejada quiere decir preparada. La palabra aparejado ya no la usamos, pero quiere decir preparado. Solo la usamos para las bestias, que dice que tiene un aparejo, y aparejo es preparación, ¿no? Así, pues dice aquí que está aparejada para ser manifestada en los postrimeros tiempos. Así, tenemos que entender esto. Primero, ser manifestado, quiere decir ser publicado, que se mire, que se vea lo que es. Y cuando dice en el postrimero tiempo, postrimero quiere decir el último. Ahora estoy hablando de forma que entiendan ustedes, ¿verdad? En el postrimero tiempo, o sea, el último tiempo, se está refiriendo a nuestros tiempos, cuando esto habría de ser manifestado. Ahora el versículo 6, dice la palabra de Dios aquí, en el cual vosotros os alegráis. ¿Ustedes se alegran? Yo me alegro. Me alegro por el Evangelio de Jesucristo. Y me alegro más porque el Evangelio de Jesucristo entró a mí cuando yo era un niñito muy pequeño. Demasiado pequeño. Y yo sí sabía lo que estaba haciendo. Porque toda la gente dice, los niños no saben y no entienden. Y dice, claro que entienden más que nosotros. Los niños entienden más que nosotros. Ahora entienden más que nosotros de asuntos de celulares y computadoras. Eso sí entienden más que nosotros los niños y ahora. Pero los niños de antes entendían de las cosas de Dios. Y eso es tremendo. No se me puede olvidar cuando yo sentí en mi corazón que tenía que hacer un acto público de aceptar a Jesús, aunque yo ya le conocía en mi corazón, pero sentí que tenía que hacer un público y yo mismo convoqué a hacer un culto para aceptar a Cristo. Y así fue, y me entregué mi corazón a Jesús. Y desde entonces le sirvo y no me canso de servirlo. Ya saben ustedes, recibo muchos reveses, ataques y de todo, pero yo no me doblego. Siempre sigo adelante sirviendo a Dios con todo lo que Dios me ha puesto enfrente. Pues sigamos viendo aquí, dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis. Yo me alegro, ¿y ustedes se alegran? Pues gracias a Dios que todos nos alegramos en esa esperanza gloriosa que tenemos, estando, dice, el presente un poco de tiempo afligidos. A veces sí, nos pasa eso, nos afligimos. Vean cuántas veces me toca afligirme a mí. Cuando sé que hay que pagar una cantidad grande de dinero, ayer estuve así afligido, una gran cantidad de dinero y la tengo que pagar de inmediato y no sé qué hacer. No fue anteayer que estaba afligido cuando me llamaron por teléfono que había otro problema y había que resolverlo y no sabía realmente qué hacer. Y ¿sabes? Me comuniqué con una señora que no es ni creyente. Y ella me sacó de apuros, una persona que no es ni creyente, y me sacó de apuros. Y entonces salimos de ese problema. Lo salimos, pues con angustias, con dificultades, pero salimos triunfantes, salimos avantes siempre. En el cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones o diversas pruebas. Tentación o prueba aquí está tomada con el mismo sentido, el mismo significado. En tentaciones o pruebas, si es necesario. ¿Será necesario? Muchas veces sí. Hermanos, a veces es necesario que nos lleguen pruebas para reavivar nuestra fe. Porque si no, nos quedamos dormidos. Y el que se queda dormido, se puede quedar dormido de una vez. Entonces, no. Está bien que vengan los problemas, que vengan las dificultades para reavivar nuestra fe. Ahora el versículo 7 dice, porque ya vi que son bastantes versículos que tenemos que entrar.
Entonces, mire, el versículo 7 dice, para que la prueba de vuestra fe, ay, Dios prueba nuestra fe. A ver, ¿hasta dónde llega nuestra fe? Pregunta, ¿hasta dónde llega la fe suya? ¿Le alcanza su fe? ¿Tiene suficiente fe? Luego digo, creyente, es que yo no tengo fe. No diga así. Si no tiene fe, no es cristiano. Si no tiene fe, no es creyente. Todo creyente tiene fe. Pero unos tienen más y otros tienen menos. Entonces, usted lo que debe decir es, Señor, aumentanos la fe, como dice un coro. Señor, aumentanos la fe. Aumentame la fe, Señor, para tener más fe. Pero no diga, Señor, yo no tengo fe. Entonces llore. No tiene fe, no es creyente. Para ser creyente se necesita tener fe. Seguimos bien. Entonces, para la prueba de vuestra fe, sí, mucho. Lo que pasa es que tiene una marquita abajo y yo se me estaba confundiendo la vista. Pero sí, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe, hermanos, más preciosa que el oro. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un anillo de oro o la fe? Con la fe. Con el anillo de oro no puedo hacer nada. Me estoy recordando de un anillo de oro que había en mi casa cuando nosotros éramos niños. Y fíjense ustedes que llegó una señora, la señora que vendía los picucos, y me dijo, no me compran un anillo de oro. Quiero verle, y nos enseñó el anillo, no era de oro, era de cobre. De niños ya conocíamos nosotros la diferencia entre el oro y el cobre. No, le dijimos, ese no es oro, ese es cobre, le dijimos nosotros. No, lo que pasa es que este es oro puro, nos dijo la muchacha, oro puro. No, era puro cobre. Entonces, espérese un momentito, le dijimos, y corrimos a traer el anillo de oro que había en casa. Este es oro, mire qué diferencia, este es oro. Se asustó el muchacho y se fue. Pero como le digo, el oro, la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mejor que el oro, el cual perece. Se acaba el oro, se acaba el oro, se va gastando y ya no es más. Se acaba el oro. Ahora, oiga, supongo que ha de ser el mismo anillo que alguna vez se perdió en casa, supongo, y fue a parar al basurero. Y como los hermanos de ahora no saben eso, que antiguamente en toda casa en Chiquimula y en todo Guatemala, en cada casa había un basurero. Toda casa contaba con un basurero, así como contaba con un excusado. Excusado lo que ahora llaman inodoro. Entonces, en toda casa había un excusado y había un basurero. Pues un día yo encontré el anillo en el basurero, pero le habían dado fuego y el anillo se había quemado. Y cuando se quemó el anillo, se le fue todo el oro y ahora era de cobre. Porque los anillos de oro son de cobre, forraditos de oro. No puede haber un anillo de puro oro, no es posible, porque es muy blando. Se aguada todo el anillo. Entonces tiene que tener base de cobre. Pues lo que encontramos fue un anillo de cobre. ¿Qué pasó con el oro? ¿Se fue? Con el fuego se derritió y se desapareció el oro. Sigamos viendo acá. Dice aquí, hablando del oro, dice que perece. Ahora dice, bien que sea probado con fuego, porque con el fuego se prueba el oro. ¿Oyeron? Con el fuego se prueba el oro. Nosotros estábamos muy contentos con el hermano David de España la vez pasada porque se había encontrado una mina de oro, fíjense ustedes, aquí cerca. Habíamos encontrado una mina de oro y yo, acostumbrado a ver metales, lo vi, sí es oro, dije, sí es oro. Y estábamos encantados y ya estábamos haciendo planes de todas las cosas que íbamos a hacer en la iglesia con todo ese oro, que había aparecido una mina de oro, fíjense ustedes. Y empezamos, y entonces el hermano Mario Peña aquí, él hizo una prueba y pareció ser positiva. La prueba pareció ser buena de que sí sería oro. Entonces fui yo al CUNORI para hacer pruebas en CUNORI, pero en CUNORI nadie entendía nada de metales.
Nadie entendía nada de eso y no pude hacer nada. Pues mandamos las pruebas a Guatemala, a la Universidad de San Carlos en Guatemala, que no era oro, hermanos. Resultó que era lo que le llaman el oro de los tontos. Eso resultó ser, era un metal que se parece mucho al oro. Tan así que engaña a las personas y por eso le dicen el oro de los tontos. Porque solo se engaña a la gente pensando que es oro. Yo mismo me engañé, fíjense ustedes, que estoy acostumbrado a ver metales de esa manera. Y en Guatemala, de una empresa, que son los que lo llevaron a la universidad, el que vio la materia, me dijo de inmediato, esto contiene oro y contiene plata, me dijo. Un experto me dijo eso, contiene oro y contiene plata, ni una ni la otra. Lo que contenía era un metal que proviene del hierro, fíjense ustedes, proviene del hierro, eso es lo que contenía, que parece mucho oro. Pues aquí veamos la palabra de Dios, dice aquí, que sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra, nuestra fe, ¿sí? Que sea hallada en alabanza. Alabar quiere decir ensalzar, levantar, eso quiere decir alabar. Y la gloria, gran cosa de gloria, todo eso. Y honra, ¿qué es la honra? Cuando se levanta una persona se dice muy bien de ella. Esa es la honra. Todo eso para nuestra fe. Bien, hermano, luego dice aquí, cuando Jesucristo fuere manifestado. Todavía no, paciencia. Cuando Jesucristo fuere manifestado. ¿Cuándo se va a manifestar Jesucristo? Estamos esperando ese gran evento, la segunda venida de Jesucristo. ¿Ah? Cuando yo era niño, soñé que había sido la segunda venida de Jesucristo. Y como un niño piensa como un niño, pues cuando el Señor Jesucristo vino, vio que cayeron de arriba dos maromas. Y como era un niño pensaba así, cayeron dos maromas y corrimos rápidamente mi hermanita y yo a montarnos en las maromas para irnos al cielo. Miren ustedes, las ideas infantiles, pero ya teníamos esas ideas en la mente de irnos al cielo. Y todavía estamos con esa idea, nos vamos a ir al cielo. Y eso va a ser día glorioso, será para todos, dice Jerusalén. Entonces, bien, pasamos entonces al versículo 8. Y ahí estamos llegando a la mitad. Dice aquí, al cual no habiendo visto, no más. ¿Amamos al Señor? Sí, amamos al Señor, pero no lo hemos visto. No lo hemos visto. Los católicos dicen que lo han visto, lo que han visto es un muñeco. Lo que han visto es un ídolo. Eso. Porque ellos le llaman Jesús al ídolo que está en las escrituras. Ese no es Jesús. Ese es un impostor. Ese es un ídolo falso. Como usted puede ver. Pues dice, al cual no habiendo visto, le amáis. En el cual creyendo, ahí es lo importante, creer. En el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos gozamos, hermanos, con un gozo inefable y glorioso. Un grande gozo, aunque no lo hemos visto, pero lo amamos. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de nuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? El fin es lo último. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salud de nuestras almas, la salvación de nuestras almas. Ya les dije que la palabra salud y la palabra salvación son la misma palabra. O sea, en el original, en el griego, solo hay una palabra, no hay dos. Lo mismo que pasa con lago y mar, solo hay una palabra. Por eso usted mira que se dice el mar de Galilea y no es mar, es un lago. Porque solo hay una palabra en el griego, Charasa, y esa palabra quiere decir mar y quiere decir lago, la misma palabra, la misma cosa, ¿no? Es lo mismo que pasa aquí con esto, ¿no? Que una misma palabra quiere decir salud y la misma palabra quiere decir
salvación. ¿Ah? Salvación y salud. Entonces aquí tenemos que interpretarlo como la salvación, que es la salud de vuestras almas, la salvación de nuestras almas. Versículo 10, de la cual salud, o sea, de la cual salvación, que sería una mejor traducción. Así, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros. Había de venir, no había venido, ya la tenemos. Tenemos la gracia de Cristo, ¿me entiendes? Ya no va a venir, sino que aquí está con nosotros. Exacto, la gracia que había de venir a vosotros. Han inquirido, dice, y diligentemente buscado. Los profetas, hermanos, buscaban diligentemente para entender de la gracia. Ellos nunca participaban de gracia, no la tenían. En los tiempos antiguos no había gracia, no existía la gracia. Todo era por ley, ley por ley. Ojo por ojo y diente por diente, así era la ley. Todo se tenía que pagar, no había gracia. Nadie podía ser perdonado porque no había Cristo llegado a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Ahora sí, Cristo murió por nuestros pecados y nosotros ya no pagamos por ellos, ya no, sino que nosotros solo confiamos, ponemos nuestra fe en Jesús y somos salvos. Glorificado el nombre de Dios. Llegamos al versículo 11. Dice aquí la palabra, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en él. Está hablando de los profetas antiguos. Ellos escudriñaban, buscaban a ver cuándo es que iba a venir la gracia, cuándo es que iba a venir eso, cuándo. Y no lo encontraban. Escudriñando dice cuándo y en qué punto de tiempo habría de llegar la gracia, en qué punto de tiempo habría de venir Jesús para morir por nuestros pecados y todo eso, dice. ¿Cuánto era lo que significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Ya descendía el Espíritu de Cristo en ellos, ya me entienden, pero Jesús ya existía porque Él tiene preexistencia, ¿saben? Jesús ya existía, se conocía con el nombre de Jehová. Ese era Jesús. El Jesús del Antiguo Testamento es Jehová, el cual dice, pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo. Ya todo eso estaba profetizado. Todas las aflicciones que habría de padecer Jesús en su pasión. Le decimos la pasión de Cristo. Y también dice las glorias después de él. Porque Jesús padeció, sufrió, llegó hasta la cruz, pero después vino la gloriosa resurrección de entre los muertos. Y ahora era un Cristo glorioso, ya no un Cristo humano. Había sido humano, pero dejó su cuerpo humano para tomar un cuerpo glorificado. Pasamos al versículo 12. Dice aquí, a los cuales fue revelado, esos a los profetas antiguos, les fue revelado a ellos que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Una oración larga se parece a las oraciones que hacen los latinoamericanos, ¿no? Que nadie las entiende porque son muy largas, ¿no? Las oraciones. Son bonitas las oraciones hechas por los gringos porque ya son cortitas y fáciles de entender, ¿no? Así distingue uno cuando está escribiendo un norteamericano y cuando está escribiendo un latino. El latino se desenvuelve y nadie entiende qué quiso decir a la última hora, porque dice una idea y otra idea, todas sin conexión, y hasta que llegan las grandes oraciones kilométricas, ¿no? que se hacen. Pues eso pasó aquí. La oración está un poquito larga, por eso nos cuesta entenderla. Pero veámosla así despacio. A los cuales fue revelado, dice, que no para sí mismos. Eso. A los profetas les fue revelado que todo eso que les había sido revelado no era para el tiempo de ellos, era para el tiempo de nosotros. Glorifiquemos el nombre de Dios. Para nosotros era esa gloria del sacrificio de Cristo y la gracia de Cristo en nuestras vidas. No para ellos les fue revelado, pero no era para ellos. Es decir,
sino dice para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio. Hago ahí porque es muy larga la oración para entenderlo mejor, ¿no? Pues así, hermanos, la gracia de Dios es para nosotros, para los que están aquí. Y los que están aquí sentados que no conocen a Cristo, para ustedes también es la gracia de Dios. Sí, la gracia de Jesucristo, por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, a través del Espíritu Santo nos llega esa gracia. El Espíritu Santo es quien nos habla y nosotros oímos su voz y obedecemos, le seguimos. En las cuales dice, desean mirar los ángeles. Hermanos, pobrecitos los ángeles, ellos no tienen ese privilegio que tenemos los humanos. Los humanos tenemos el privilegio de recibir la gracia de Dios, los ángeles no. Para ellos no hay gracia, no existe gracia para los ángeles. Los ángeles fueron unos rechazados y otros aceptados de una vez. Y ahí se quedó todo. Ellos no tienen el gozo de la salvación, simplemente no lo tienen, pero nosotros humanos sí tenemos el gozo de Jehová, el gozo de la salvación. Versículo 13, que ya es uno de los últimos versículos. Dice aquí, por lo cual dice, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos. Eso no lo van a entender, digamos, son costumbres actuales. Mire, ahora nos ceñimos la cintura. ¿Eh? Aquí nos ponemos el cincho en la cintura. En aquel tiempo se ceñía el lomo, la espalda. El cincho iba por aquí, miren, para abajo, era de otra manera que se ponía el cincho. Por eso habla de ceñir los lomos. Ceñir el lomo, es ceñir esa parte de aquí, ¿eh? Que era como los judíos se ceñían. Y hermanos, ceñirse quiere decir vestirse. Ceñirse es poner el cinturón para apretar el vestido que uno tiene puesto, para que no se le caiga. Aquí paseo un ratito jalando, porque a mí se me baja el pantalón, porque pesa mucho. Las llaves que cargo y todo eso, y todo el tiempo va para abajo y lo vuelvo a apretar y siempre se me vuelve a bajar. Es casi serio, ¿verdad? Casi dice. Yo a veces me pongo a pensar cómo hacen esas muchachas que andan con pantalones ahí sin ni siquiera cincho y no se les cae. Quizá porque los cargan tan atracados que imposible sacarlos. Así. Pues oiga, aquí está hablando del cinturón. Se me dio la vuelta a la hoja. Ahora dice aquí, oiga bien como dice, teniendo los lomos de vuestro entendimiento, señores. Eso es figurativo, porque el entendimiento no tiene lomo. ¿Ah? El entendimiento no tiene lomo, ni se puede seguir el entendimiento, el entendimiento está en la mente. Pero, como digo, es el lenguaje figurado, se está refiriendo a que esté preparado. Se ceñían cuando iban a salir, a pasear o a hacer algún mandado. Entonces, ceñirse querría decir prepararse. Entonces, teniendo el entendimiento preparado, eso es lo que quiere decir acá. ¿Y cómo se prepara el entendimiento? Primero dice contemplanza. ¿Qué es la templanza? Yo siempre recuerdo a mi suegra, que ella decía que a mí me gusta ser templado. Enojada es que era, fíjese, y a eso le llamamos templanza. Y esa no es la templanza, hermano. La templanza es la rectitud en todo lo que uno hace, todo lo que uno vive, todo lo que uno es recto. Esa es la templanza, lo que se está diciendo con templanza. También dice esperar perfectamente en la gracia que es presentada cuando Jesucristo es manifestado. Oraciones largas, es propio de los latinos, ¿verdad? Hacer oraciones largas se cuesta entenderlo porque son muy largas las oraciones. Yo cuando estudié en los Estados Unidos me enseñaron que cada oración debe tener solo una idea. Así, y se entiende todo perfectamente bien, pero solo una idea corta y va en sí. Pues aquí no, esto sería la costumbre como los latinoamericanos de escribir palabreo y más que eso. Miren, por ahí hay un libro que se llama Psicología Educativa. Si usted lee en ese libro no van a entender nada.
Es un librote como ese grosero. Palabrero y palabrero y palabrero, pues gusta y no dice nada. Uno no averigua qué quiere decir, porque está hecho a la forma latinoamericana. Hablar y hablar y hablar y hablar y a la última vez no dice nada. De esa manera. Sin embargo, yo tengo en mi poder otro libro que habla de psicología también. Se llama Psicología Simplificada. ¡Qué belleza de libro! Es un libro pachito, poquito escrito, pero la esencia, y todo lo que uno lee lo entiende perfectamente bien. Un libro bien escrito, concreto, y así debe ser la cosa, así debemos ser nosotros. Pues sigamos viendo acá. Dice aquí, como hijos, oigan esa palabra, obedientes. Como hijos obedientes, eso quiere decir que seamos hijos obedientes. En las iglesias hay bastantes hijos desobedientes. Sí, hay desobedientes, hay duros de corazón, los hay rebeldes, hay quienes se están rebelando todo el tiempo contra el pastor y están atacando al pastor y están atacando a los ancianos de la iglesia y atacando a todo el mundo. Esos son rebeldes, no son obedientes. Uno debe ser sumiso, obediente a la palabra de Dios, obediente a los pastores. Dice el mandamiento de Dios, hermano. Obedecer a los pastores, dice obedecerles a vuestros pastores. Sí, porque ellos velan por vuestras almas, se sacrifican por los hermanos de la iglesia y los hermanos atacándola toda la vida. Imagínense ustedes, no es así, no se les paga de esa manera. ¿Sabe cómo se les puede pagar? De repente llevarle una su papayita, ay, ahí está mejor la cosa, ¿verdad? O llevarle unos dulces que también les gusten, ¿verdad? O algo así, o de repente un pollito campero, ¿no? Miren, aquí en la iglesia hay una hermanita muy humilde, muy sencilla, y cuando no lo siento yo, ahí llega con una porción de pollo campero, ¿sí? Una hermana bien humilde, pero ahí llega con una porción de pollo campero, de agradecimiento a sus pastores, miren ustedes. Y eso debe ser un cristiano, en vez de estar hablando del pastor toda la vida, atacándolo porque muy mal le gusta lo que hace, entonces que sean hermanos amorosos. Sigamos viendo acá, como hijos obedientes, dice así, no conformándoos con los deseos que antes teníais. No conformándonos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Por eso tenían malos deseos, porque estaban en la ignorancia. Oiga, estaba platicando yo un día con hermano Víctor España. Con él estaba platicando y me dice Víctor, mire, yo ahora que soy cristiano me doy cuenta que antes yo lo que cantaba eran tonterías. Solo tonterías cantaban las canciones mundanas, solo tonterías. Ahora me doy cuenta de las tonterías que cantaban. ¿Sí? Ya cuando Dios le iluminó su mente, se dio cuenta que eran tonterías las que cantaban. Y todos los que cantan canciones mundanas, tonterías cantan. ¿Sí? Fíjese bien las palabras, tonterías, dice, tontería tras tontería. Y tonterías. Y ahí están contentos con sus tonterías. Pero hermanos, al revés, uno debe estar contento con las cosas de Dios, que son grandes, que son gloriosas, no conformándonos, dice, a los deseos que tenías antes, pero estando en vuestra ignorancia. Claro, son ignorantes, no son entendidos, no. Me quedo sorprendido cuando miro grandes licenciados, grandes médicos ahí, adorando un ídolo de palo. Imagínense ustedes, el grandote adorando un ídolo de palo. ¡Qué barbaridad! Imagínense, son ignorantes. Ahí sí que, como dijo el doctor Juan José Arevalo, aquí en Chiquimula lo dijo, entendido, dijo, pero atrasado. Eso se lo dijo a un médico. Se lo dijo a un médico. ¿Por qué le dijo eso al médico? Oigan, iba a venir el presidente de la República a Chiquimula, entonces iban a preparar un gran almuerzo para recibir al señor presidente de la República. E invitaron a las personas más importantes de Chiquimula para estar en el almuerzo, encuentra el doctor. Que solo había 2 doctores en todo Chiquimula. En ese tiempo ahora hay 42 Chiquimula. Pues sí. Entonces habían invitado al doctor. ¿Y qué pasó? Se llegó la hora del almuerzo y el doctor no sonaba la nariz y no llegaba.
Ya cuando estaban a media almuerzo, ya casi terminando de comer, llegó el doctor y dice, todavía hay comida, dice el doctor. Entonces fue cuando el doctor Juan José Arevalo, el presidente de la República, dijo, entendido pero atrasado, dijo. Porque él pensó que porque era el doctor, iban a atrasar todo el almuerzo hasta esperar que viniera el doctor. No, hermano, si está uno más importante que el presidente de la República. No iban a estar esperando a él. Pero así pasa, ¿no? Cuando están diciendo esta ignorancia, pobrecitos no entienden y por eso actúan en ignorancia. Y llegamos al último versículo. Oiga bien, es palabra de Dios. Dice aquí, sino como aquel que os ha llamado es santo. ¿Vieron? Ahora se enojan algunos cuando decimos esa palabra santo. Se enojan. No les gusta la palabra. Dice, como aquel que os ha llamado es santo. Sed también vosotros, dice, santos en toda conversación. Hermanos, así como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos también. No rechacen la santidad. Bastante rechazan la santidad. Y algunos no rechazan la palabra santidad, pero sí rechazan la santidad. ¿Me entienden? Solo tienen la palabra, o solo tienen la doctrina en el libro de doctrina, pero nada más. En la vida práctica son pecadores como todos los demás. Y entonces eso a Dios no le agrada. Sed también vosotros santos, dice, en toda conversación, o en toda manera de vivir, en toda forma tenemos que vivir en santidad. Y llegando al último versículo, yo pensaba que ese era el último, este era el penúltimo. Pues dice aquí el último, porque escrito está. Hermanos, cuando la Biblia dice escrito está, es cosa que le da fuerza. Jesús mismo sabe esa frase. Escrito está, decía Jesús, ¿no? Al Señor Jehová tu Dios adorarás. Escrito está, eso quiere decir que tiene autoridad. Pues, ¿qué es lo que está escrito? Ser santos, porque yo soy santo. Y esa es la conclusión, hermanos, de la lección de hoy. Ser santos, porque Dios es santo. Y si Él es santo, nosotros necesitamos ser santos también. Pasamos al texto del día de hoy. Hechos 4:12. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, excepto los que no pueden, para que leamos el texto. Y quiero que los escuchen en todas partes bien dicho. ¿Verdad? ¿Estamos listos? Los que no se pueden poner de pie no se preocupen, quédense ahí sentados. Ahora los demás sí. Vamos leyendo el texto en Hechos 4:12. Dice así, ¿listos ya? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Muchas gracias, hermanos, pueden sentarse y hasta aquí llega la clase de esta mañana. Entrego entonces el tiempo a los hermanos que les corresponde. Mi Salvador es más precioso siempre para mí. Su gracia me llena y me guarda para siempre. Mi dulce es mi salvación, mi guía y redentor. Mi roca y refugio y mi gran libertador. Es su dulzura, su piedad, su gran amor. Por siempre gozaremos las riquezas del Señor. Yo digo que es Cristo y le amo más y más. Él es mi buen pastor y esperanza en mi paz. Mis cargas y dolores en su cuerpo él llevó, y por mi salvación por gratitud amo a Él es su dulzura, su piedad, su gran amor. Por siempre gozaremos la riqueza del Señor. En Él encuentro dicha y la fuente de placer. Su voluntad me guía y la quiero obedecer. Me enseña mis defectos y me hace vencedor. Y tengo dulce comunión con Él, mi hermano.
su dulzura, sin rival, su gran amor. Por siempre gozaremos la riqueza del Señor. Tu corazón creyente, Cristo ya se disparó. Conságrate con su amor y paz te llenaré. Sentado a sus pies contento tú dirás a mí. Señor, y la mitad mejor que se me dijo a mí. Sin igual de su dulzura, sin rival su gran amor. Por siempre gozaremos la riqueza del Señor. Gloria a Dios. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por tu misericordia, por tu gran amor. Gracias, Padre, porque tú has hablado a nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por cada uno de los hermanos que ya estamos aquí, en este lugar. Señor, con hambre y sed de escuchar su palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. Amén.